¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana, hoy martes 3 de junio de 2025. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero hay dos decisiones básicas en la vida. La primera, saber a qué dedicarse, y la segunda, con quién tener hijos. De esta primera vamos a charlar con Jesús Estrada, que es nuestro divulgador científico con motivo de la celebración a partir de hoy en Almería de las pruebas clásicas de selectividad, ahora denominadas EBAU. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de hablar contigo y realmente qué preguntas retóricas más profundas planteas, sí señor. Pero eso de saber a qué dedicarse durante toda una vida es una prueba importante. De hecho, recuerda que cuando éramos niños es una pregunta clásica y que yo creo que se seguirá haciendo, es ¿qué quieres ser? Como esa pregunta de tu trabajo te va a definir como persona. Y al Claro. final la universidad o las carreras universitarias sí que están directamente relacionadas con la profesión que uno podrá ejercer en el futuro. Y es un momento inolvidable en la etapa de la vida de una persona, ¿no? La comunidad universitaria, relacionarse, conocer gente nueva, futuros compañeros y colegas de profesión, generas un círculo de amistades y de influencias decisivo posteriormente en la vida. Efectivamente, de hecho, incluso las pruebas que han comenzado hoy, las de los que nosotros llamábamos selectividad, la EBAU, son recuerdos que quedan indelebles en la memoria y luego, por supuesto, los años de universidad. A mí siempre me ha encantado la expresión alma mater, ¿no? Como cuando nos referimos mi alma mater es la Universidad de Granada. Qué expresión tan bonita para referirnos a dónde llevamos a cabo nuestros estudios universitarios. Y las universidades basculan, ¿no? De acorde y en consonancia con las necesidades de la sociedad, porque hay un boom, ¿no? De vocaciones que se pensaban ancladas en el pasado y que no tenían proyección, y otras que surgen con las nuevas tecnologías. Estamos hablando, por ejemplo, del reforzamiento de veterinaria, ¿no? Debido a esas ganas que tienen las personas de tener mascotas y la defensa del derecho de los animales que ha hecho dispararse, ¿no? Esta vocación. Efectivamente, y además es verdad que la veterinaria, de hecho, lo que es la ciencia veterinaria, destaca porque cualquier persona podría ser médico o un médico correcto, porque tú eres perfectamente capaz, cualquier humano es perfectamente capaz de señalar dónde le duele o de describir sus síntomas, pero un veterinario tiene que deducir dónde le duele, o sea, el animal no puede transmitir qué molestia tiene o qué le duele, ¿no? Con lo cual realmente el veterinario tiene que tener un nivel de intuición y de percepción superlativo. Además, hay otros profesionales que podrían suplir quizá los estudios de enfermería, podrían cubrir más o menos determinadas áreas de la salud, pero la veterinaria realmente aparece como unos conocimientos completamente necesarios e imprescindibles, que Sí, no es más pueden de ser cubiertos un 14% por otros. aproximadamente, ¿no? Hablas también Ujú. de Sí, sí. médicos, de enfermeros, porque son figuras insustituibles, es decir, un veterinario, un médico, un enfermero no lo puedes sustituir si no es por un perfil igual. Igual o similar, efectivamente. Es lo que hablamos, quizás el veterinario destaca como algo un poco diferente, sin embargo, en las ciencias de salud pues hay determinados perfiles que pueden solaparse, pero en cualquier caso todos ellos aparecen como completamente imprescindibles. Estamos hablando, Jesús, de los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que ha cruzado la tasa de inserción laboral en su nivel formativo con la base media de cotización anual, ¿no? Para Sí, averiguar los grados mejor posicionados en la sociedad. efectivamente, sí, es una gráfica que ya se está publicando en prensa y que invita a todo el mundo a que lo contraste, sobre todo las personas que ahora mismo tienen que tomar esa decisión que dependerá de sus notas de la corte, pero que es importante ver no solo la vocación, sino luego las posibles salidas, el porcentaje de empleabilidad que tendrá la titulación elegida y al final, por más que uno tenga una vocación profunda orientada a cualquier tipo de estudio, al final estudiamos para luego poder ganar dinero. O sea que sí que es importante conocer cuáles son los sueldos o los ingresos que uno espera recibir en función de tal o cual estudio.
Dentro de este estudio tan interesante, Jesús, nos ha llamado la atención una carrera con salario de los más altos y la tasa de inserción laboral del 100%, que es el grado en Ciencias de la Seguridad Pública en el Centro Universitario de la Guardia Civil, dependiente de la Carlos III de Madrid. Interesante, ¿no? Sí, lo he visto, pero por lo visto es que no son estudios abiertos, no es algo que podamos estudiar tú o yo, sino que tienen que ser ya profesionales, por ejemplo, guardias civiles, Policía Nacional, es decir, gente que ya está directamente empleada. Claro. Y es que Es el este truco dato nos de facilita también esa argumentación de que dependiendo de la época nos encontremos de la historia y la coyuntura económica, las necesidades, ahora estamos figurando, ¿no?, el aumento en gasto en defensa, esto genera una basculación para que los alumnos se dirijan a una u otra titulación. efectivamente, pero no solo eso, ahora mismo todas las ciencias de datos, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos, los matemáticos o las matemáticas solo tenían una salida posible, que era enseñar matemáticas. Claro. Pero ahora mismo los matemáticos son uno de los perfiles más demandados por el mercado, sobre todo por los temas relacionados con ciencias de datos e inteligencia artificial. Fíjate esa noticia que nos llegaba desde Estados Unidos que están buscando espías, ¿no?, desde China a cualquier otra circunstancia. Y yo recordaba cómo expertos en seguridad y en espionaje en Estados Unidos luego pueden salir de la función pública de la administración americana para dedicarse a una ingente cantidad de oficios en la industria privada. Efectivamente, son perfiles, o por ejemplo, otro que podríamos comentar es una salida bastante usual para los pilotos de combate, luego pasar a a la aviación civil, muy bien Así es. remunerada, por cierto. O Ujú. sea que vemos perfiles que son intercambiables entre el mundo militar y el mundo civil, que puedes dedicar unos años de servicio a tu patria, ya sea Estados Unidos o en España o en Europa, y una vez que completas ese servicio, pasar al mundo civil, que bueno, que tiene otras ventajas, no estar siempre dentro del ámbito militar. Y yo no sé hasta qué punto, Jesús, el trabajar en un puesto acorde a tu nivel formativo, eso genera ganancias también a la sociedad. No solamente bienestar y satisfacción personal, prosperidad, sino también acorde a la economía y a la sociedad una mejora, una traducción de bienestar. Sin duda, porque al final hay cosas bastante frustrantes. He tenido oportunidad a lo largo de mi vida profesional de conocer gente que no estaba trabajando en lo que había estudiado o que estaba sobrecualificada para los trabajos que desarrollaba. Y eso es una fuente de insatisfacción y de frustración. Imagina que tú eres un doctor experto en lenguas muertas y al final por los devenires de la vida pues te tienes que dedicar a programar consultas SQL. Esa sensación, pues evidentemente no es agradable y al final trabajadores que no son felices no te producen igual que trabajadores que sí que están satisfechos con su entorno de trabajo. Claro, y sobre todo la aparición de enfermedades, ¿no? La salud mental también forma parte de estas decisiones tan importantes durante estos días de los futuros universitarios. Efectivamente. Y también hay que tener en cuenta que al final los recursos que dedicamos a la formación son inversiones. Nosotros, tú y yo, estamos ahora trabajando estamos dedicando parte de nuestros impuestos a la formación de estos alumnos. Lo que no tenemos mucho sentido es que invirtamos en formación de perfiles profesionales que luego no van a tener salida en el mercado profesional. Sería una pérdida de recursos. Claro, Además de esto que comentamos, de la insatisfacción y frustración para ellos. claro, formar a médicos, enfermeros, ingenieros, para que luego no tengan por venir en el país de origen y tengan que emigrar, ¿no?, para buscarse mejor la vida y ser remunerados conforme a su nivel formativo. Efectivamente, eso es una pérdida de recursos para España, cuyos profesionales de salud están yendo a otros países como Países Bajos o Reino Unido. Ujú. Es una descapitalización. Estamos Los, in- perdiendo recursos. claro. Los ingenieros, hablando de otra vocación, tienen una tasa laboral de inserción también muy importante, ¿no?, con sueldos que van entre 28.000 y 41.000 euros. Hablamos de la aeroespacial, por ejemplo, en Sevilla, la civil, la ingeniería civil en Zamora o en Córdoba, en Valencia, o la electrónica o la industrial en Cartagena, con un 90% de inserción, la ingeniería electrónica, la robótica de materiales o la organización industrial.
Sí, yo soy de hecho ingeniero en electrónica y te puedo confirmar esos datos. Yo no he tenido, siempre he tenido posibilidades de trabajo y bueno, y no me puedo quejar de los niveles de remuneración. Y la carrera es bonita, así que invito a cualquiera que esté pensándoselo a que, bueno, es un campo bonito para dedicarse a ello. Hace poco salió también un estudio interesantísimo relacionado con la agricultura y con la tecnificación y la ocupación de puestos relevantes que la inteligencia artificial nos ofrece aquí en Almería. Y es curioso cómo no se acaban de cubrir todos los puestos que demanda la industria agroalimentaria. Es también un dato reflexivo, ¿no?, para determinar si estamos haciendo bien las cosas en esa proyección entre la conexión entre universidades y empresas. Efectivamente. De hecho, es que eso es algo que debería pensar la universidad si las titulaciones ofertadas son las que está demandando el mercado. Bien es cierto que el mercado laboral, por su propia naturaleza, se moverá más rápidamente que las ofertas universitarias, pero sí, te puedo confirmar completamente que ahora mismo los perfiles de inteligencia artificial son valoradísimos y muy, muy complicados de encontrar. Y te puedo confirmar también que ahora mismo la agricultura es uno de los ámbitos donde más se está aplicando inteligencia artificial, tanto, por ejemplo, a cálculos de cosecha mediante algoritmos de machine learning o utilización de drones para conocer, para estimar cuándo es el mejor momento para la cosecha, cuál es la cantidad de cosecha que vas a obtener. Son campos ahora mismo que están en completa ebullición. Y en el otro lado de la balanza, Jesús, tenemos sectores como el turismo, que suponen un 12,8% del PIB nacional y que invierten en puestos inferiores a la formación en un 90%. Es curioso también este dato. Sí, sí, me ha llamado muchísimo la atención cómo son perfiles muy poco demandados y muy mal remunerados. Muchos graduados, Es mucha curioso. oferta y empresas que dan un nivel formativo, ¿verdad?, inferior. Y también destacar las bellas artes, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Vigo, por poner un ejemplo, o el periodismo. A pesar de las necesidades de formación, se encuentran en el otro lado de la balanza invirtiendo a gente con un nivel formativo que no es el adecuado para el puesto que desempeñan en las empresas. Sí, la verdad es que es un tema que habría que plantearse, sobre todo. Sí, es verdad que el periodismo, podríamos decir, sobre todo cierto tipo de periodismo y de contenidos, esto es una opinión completamente personal, pero yo creo que ha hecho muchísimo daño a la profesión. Sí. Fíjate, por ejemplo, la fábrica de la tele, ¿no? En televisión española, los calentamientos de cabeza y los problemas que está generando en la corporación pública, debido, por ejemplo, a que cubrieron el nombramiento de León XIV a través de un programa que era de entretenimiento más que informativo, dañando la imagen, ¿no?, de esta sección en la televisión pública, por ejemplo. Sí, a eso me refería. Hay determinados tipos de contenidos que yo entiendo que no son apropiados para una televisión pública, que es un recurso valioso de información, de divulgación. Y a ver, una cadena privada tiene todo el derecho a rellenar sus contenidos como estime conveniente, pero entiendo que un servicio público debería estar dedicado a otro tipo de contenidos. Sea como fuere, nosotros deseamos la mejor de las suertes a todos los estudiantes que hoy comienzan las pruebas de selectividad y sobre todo defender la capacidad que tienen para decidir su futuro profesional y que hagan de esta sociedad un mejor nicho también, no solamente para mejorar las prestaciones económicas, sino sociales también de todos nosotros. Jesús Estrada, gracias por el análisis y por acompañarnos durante esta tarde. Muchas gracias a ti y mucho ánimo a nuestros estudiantes. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad, pero regresamos enseguida. Seguimos asomándonos, como cada tarde, aquí en la ventana de Lucía. Y seguimos hablando de temas de actualidad muy interesantes, como la noticia que hemos leído recientemente de las especies invasoras que están causando un estrago aún mayor a nivel económico y también en cuanto a la salud pública en todo el mundo. De este tema tan interesante vamos a charlar con Juan José Rodríguez, que es profesor de Agraria de la Escuela Familiar Agraria Campomar. Buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes. Y con Javier Castillo, que es responsable de Agraria de la Escuela. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, buenas tardes. Estamos hablando de unos costes que se sobreestiman, que superan
en un 1600% los estimados, y es que las especies invasoras, hablamos de algas asiáticas, del Tris parvispinus, por ejemplo, que afecta tan directamente a la agricultura almeriense, del mildiu, de una cantidad de animales y especies, plantas que están generando una distorsión, ¿no?, del sistema, Juan José. Sí, bueno, están generando una distorsión del sistema, ya sea desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de la sanidad. Tenemos el mosquito tigre, que está generando una serie de problemas sobre la población. Tenemos otras especies que están habitando hábitats que no eran de ellos y al final están desapareciendo y está habiendo una variabilidad en esos hábitats, y al final pues esto supone un gasto muy grande. Estamos hablando, por ejemplo, de casos prácticos. Recordáis, ¿no?, la dana de que sucedió en Valencia. En el Barranco del Pollo había una masa increíble de cañas que no se retiraron a tiempo. Eso provocó las inundaciones, que los datos son trágicos, más de 200 fallecidos. Y actualmente esas masas no se han retirado del cauce del río y está germinando y afectando a los cultivos de la provincia de Valencia. Exacto. Ese cauce, al final, de una planta invasora llega a un cauce, tapa el cauce, el agua se va embalsando, al final lo que generamos una ola con unos daños, y ese arrastre de esa masa vegetal o de esa especie invasora lo que va a hacer es que la va a depositar en zonas de cultivo, en fincas de naranjo y demás. Se está viendo que ahora esos rizomas ya están echando raíz, están saliendo plantas nuevas y parte de los naranjos está colonizado por esta especie invasora. Parte de la noticia, parte del estudio, ¿no?, de Nature, Ecology and Evolution, que ha basado en estudio y observación de 162 especies. Hablamos del alga asiática y de la hormiga leona, que está incluso cambiando las tácticas de los leones para poder cazar en la sabana. Sí, bueno, aunque parezca mentira, pero tenemos insectos o animales muy pequeñitos que te pueden cambiar el ecosistema por completo. Y esos hábitos de especies invasoras, cuando no tienen depredadores en una zona, pues llegan, empiezan a crecer y a cambiar el ecosistema a su favor. Estamos hablando también, por ejemplo, del bisón europeo, que se ha visto desplazado por el americano y está afectando tanto que puede provocar incluso la extinción de la especie. Sí, al final empezamos por tema de piel y de confección a traer bisón americano, y hemos dejado el bisón nuestro de lado. Estas granjas donde se tenían los bisones, pues bueno, pues son animales que cuando llegan a un ecosistema pues lo colonizan muy rápido y desplazan al autóctono. Se combinan los costes, ¿no? Es decir, estos son preocupaciones y quebraderos de cabeza para agricultores, para los responsables de la salud pública. Afecta absolutamente a toda la sociedad. Sí, dependiendo del tipo de, si estamos hablando de plantas, de insectos, de animales, dependiendo de los daños que pueden ocasionar, pueden ser medioambientales o incluso para la salud, como hemos dicho, que algunos insectos que están llegando pueden provocar problemas en la salud. Hablaba Juan José del mosquito tigre, también está el árbol del cielo, la rana toro, de una serie de insectos y plantaciones que nos están afectando y de manera muy severa. Bueno, hemos tenido problemas en algunos ríos con cangrejos, con algunas algas, plantas invasoras que están limitando la radiación en algunos ríos y pantanos. Por tanto, esa falta de radiación y de oxígeno está haciendo que se mueran los peces. Total, están cambiando mucho los ecosistemas y esos daños todavía no los estamos viendo visibles, pero cuando pase unos años ya nos daremos cuenta de la importancia que ha generado. Se ha cuantificado en 1.584.000 millones lo que le cuesta a Europa, ¿no?, a atacar a estas especies invasoras. En América del Norte 226.000 y en Asia 182.000 millones lo que cuesta atajar algo que parece inobservable, ¿no?, algo que no parece de la importancia que tiene. Sí, muchas veces cuando hay planta invasora o especies invasoras no le damos la importancia que tiene, pero todos, si nos ponemos a recordar la coturra, nos trajimos la coturra, qué bonita es, cuando soltamos la coturra porque nos cansamos, el daño que está ocasionando la coturra es tela, pero nos damos cuenta ya tarde. Hace unos días, por ejemplo, una invasión de polillas, ¿no?, invadía los hogares, ¿no?, de España, y yo recordé la tuta absoluta, ¿no?, la polilla del tomate. Igual, que también nos ha dado quebraderos de cabeza, Juan José. Bueno, muchísimos quebraderos. Son especies que están llegando en agricultura, por ejemplo, tuta, Tris parvispinus, Certotris dorsalis, cochinilla en cítricos. Son especies que están llegando de otros sitios donde más o menos están haciendo una serie de daños. Al llegar a nuestro hábitat, pues se van a encontrar que no tienen depredadores, van a crecer a su ancha, van a acampar a su ancha y van a modificar el ecosistema pues para ellas poder reproducirse y seguir creciendo. Eso es sin dejar de tener en cuenta los artrópodos que también están invadiendo, ¿no?, parte de la península. Los artrópodos exactamente igual. Tenemos artrópodos que están atacando a especies ornamentales y otros que incluso a las especies autóctonas que tenemos le están atacando y causando bastantes daños. Por eso, Javier, el control biológico, la detección precoz de estas enfermedades, de estas plagas, es esencial, ¿no?, para la viabilidad. El tema de prevención es fundamental para el tema de la agricultura, sobre todo en temas de invernadero, y yo creo que el principal problema ahora para el control biológico es la prevención.
La suerte de auxiliar en los cultivos de primavera y estar en modo preventivo para las nuevas campañas, porque estamos viendo las nuevas especies invasoras y todo, quiero recalcar, como consecuencia también del cambio climático. Se están dando condiciones que anteriormente no se daban y estas especies pues se están instalando como consecuencia de que se encuentran en su hábitat de nuevo. Claro. Ese control que, por ejemplo, afecta, hace unos días se recogían las primeras cerezas, ¿no? En la comarca de Abrucena, la comarca de nacimiento, Abrucena y Habla, la cereza, ¿no? Algo que parecía inasequible, ¿no? La agricultura almeriense, y gracias a vuestra labor, Javier, se está produciendo una cosecha mínima pero interesante, ¿no? Superando todos estos déficits hídricos, de plagas, etcétera. Sí, sobre todo el tema de plagas, lo hemos estado hablando, el tema de pulgones, le afecta mucho a este tipo de cultivo, una fruta muy delicada, necesita unos periodos, unas temperaturas, unas humedades muy concretas que en cuanto varían esas condiciones climáticas, el fruto no llega a ser de calidad para el mercado, porque tenga buen mercado. Una preocupación que también se ha hecho extensible al aspecto vitivinícola, ¿no? El mildio está haciendo estragos con riesgos de hasta el 80% de la cosecha en el condado de Huelva, por ejemplo, o en Jerez. Sí, estos cambios climáticos y sobre todo lluvias fuera de tiempo lo que están provocando es que haya hongos, enfermedades, bacterias que en momentos determinados se pueden controlar y a raíz de estas lluvias en momentos inadecuados pues se hagan imposible casi de controlar, porque tenemos que entender que un hongo, una bacteria, pues si encuentra el medio de vida para reproducirse al final va a colonizar un cultivo por mucho que nosotros intentemos que no. Esta preocupación se ha tratado, ¿no? Esta mañana ha habido una feria muy interesante en el PITA, organizada por Cajamar, para hablar de la FP Dual, donde se tratan estas herramientas también indispensables, Javier. Bueno, la FP Dual, comentar que desde nuestra escuela Campomar, desde su inicio hace ya 52 años, ya se estaba con la FP Dual. Allí los alumnos pasaban dos semanas en la escuela donde adquirían la formación y después se iban a sus casas, eran hijos de agricultores, donde realizaban allí las tareas, se mandaban las tareas y los profesores iban a las viviendas de esos alumnos a comentar las tareas y cómo iban los trabajos. Entonces, tenemos mucha experiencia en ese tema de la FP Dual hasta, de los años 50, pues a los años 70, hasta ahora, y seguimos con la FP Dual, que es por lo que ha apostado siempre EFA Campomar. Y coincidiendo con el 50 aniversario, ¿no?, de la estación de las Palmerías, referencia a nivel internacional, hablábamos también, ¿no?, cómo Cajamar iniciaba aquella forma sui generis de comenzar a dar dinero a los agricultores para que saliesen adelante. Exactamente, era como, parece que se oye que iban con el burro y con el dinero, y era esa manera de impulsar la agricultura de aquellos tiempos, de la colonización, los periodos de colonización, hasta nuestros días, como ha ido evolucionando. Importante recordar, ante las especies invasoras, prudencia, detección temprana y sobre todo sensibilidad y concienciación, Juan José, lo que hace falta de profesionales de la agricultura y de todos nosotros, también nos afecta. Sí, todos los ciudadanos en general, ya sean profesionales de agricultura o no, pues está un poco concienciado, sabes que tenemos una serie de especies que son invasoras, que pueden generar una serie de daños y muchas veces pues por desconocimiento compramos algunos animales, mascotas, algunos insectos que a su vez si los descuidamos pueden generar una serie de problemas. Y Javier, para finalizar, durante estos días se está celebrando la EBAU, ¿no?, esas pruebas de la selectividad, como se llamaba. ¿Hay potencial suficiente del modelo de Almería para que la gente salga adelante a través de las titulaciones que ofreciese en la escuela? Sí, sin duda. Nosotros, muchos de los alumnos continúan con sus estudios universitarios, ya tienen su grado superior en formación profesional y muchos alumnos siguen estudiando para el tema universidad, tanto en la Universidad de Almería como nosotros estamos también con la Universidad de Ávila, tenemos conciertos con la UCAM de Murcia también, y nuestros propios alumnos pueden continuar realizando sus estudios universitarios y adquiriendo esa formación. Hemos hablado de las especies amenazadas aquí en España gracias a la invasión, ¿no?, de que nos llega desde fuera. Sean conscientes y gracias por el análisis a Juan José Rodríguez, que es profesor de agraria de la Escuela Familiar Campomar, y a Javier Castillo, que es responsable. Gracias, amigos, por vuestro análisis y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a Hasta vosotros. pronto. Nosotros seguimos con los mejores contenidos cada tarde aquí, en La Ventana de Lucía.
Yo no sé ustedes, pero yo siento nostalgia, sé, porque se está celebrando Roland Garros desde hace unos días en la pista Felice Chatrier de Francia, sin Rafael Nadal, que ha sido emblema y estandarte del deporte español. José Martínez, que me acompaña esta tarde aquí, se asoma también a la ventana, es jefe de deportes de Almería 24 horas y director del programa de radio Luz Deportiva, que se emite en Radio Luz Classic. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas, Alba, con muchas ganas de rememorar y someternos a la nostalgia con este Roland Garros de Rafa Nadal. El primero sin Rafa Nadal. Es verdad, es raro verlo, ¿verdad? Lo que tenemos experiencia y años, cuando se retiró Seve Ballesteros en el golf, cuando se retiró, por ejemplo, otra figura como Arantxa Sánchez Vicario en el tenis femenino, es una evolución del deporte y un destino, ¿no?, que estaba ya anunciado desde hace meses. Sí, pero imagínate, Salva, si en tu caso, que eres más veterano, te acuerdas, yo he crecido viendo Roland Garros con Rafa Nadal. O sea, yo desde 2005 que ganó el primero, yo tenía 3 años, todo el resto de años que lo ha ido ganando, yo he vivido Rafa Nadal, Roland Garros. Y lo que nos queda es por primera vez el cuadro abierto, porque antes Alba sabe muy bien que era llegar a Roland Garros, favorito Rafa Nadal, a ver a quién le gana la final. Ahora ya podemos hablar de quién gana el torneo. Hablamos sobre el rey de la arcilla, ¿no?, de la tierra batida. Me sorprendieron unas declaraciones de Rafa Nadal hace unos años que él no ha disputado ningún partido sin sufrir dolor. Es curioso, ¿verdad?, la capacidad de abnegación y de sufrimiento que ha tenido durante todos estos años. Totalmente. De hecho, antes de que comenzase prácticamente su carrera, en 2004, antes de ganar Roland Garros, ya le dijeron que tenía esa lesión crónica en el pie. Se dudaba incluso si iba a poder jugar el resto de su carrera. Y al final, pues bueno, el síndrome de Müller-Weiss, que es como se llama la dolencia que sufre, hace que al final, pues compensar de un pie le duele la rodilla, le duele la espalda y por tanto han sido 20 y tantos años de carrera con dolores. Lo que no sé a ti, Salva, pero a mí me impresiona más todavía lo que ha llegado a conseguir jugando siempre con dolor. Así, han sido 24 temporadas, ¿verdad?, al máximo nivel. Es algo histórico e imprevisible en un deportista, sobre todo el español, estar tanto tiempo y al máximo nivel, José. De hecho, el propio Rafa también lo comentaba, siempre se le ha preguntado un poco, porque a raíz de esas lesiones que viene siempre sufriendo, en la prensa siempre se le tiraba un poco de a ver cuánto le queda de carrera a Rafa Nadal. Por ejemplo, cuando volvió a ganar a Australia después de 6 meses lesionado, la prensa e incluso gran parte del público pensaba que ya Rafa, pues obviamente con 30 y largos años y viniendo de tantas lesiones no iba a jugar más. Pero nos ha demostrado año tras año que cada lesión que tenía volvía mejor de lo que estaba antes. Así que es una sorpresa muy bonita por un lado, pero también que sorprende. Pero al fin y al cabo ha obligado a que Rafa se retire de una forma que no nos hubiese gustado. Un espíritu indomable también, ¿no?, hacedor de triunfos, perseverante, a diferencia de Carlos Alcaraz. Este fin de semana hablábamos sobre el documental que se ha hecho sobre la vida a mi manera de Carlos Alcaraz, y él a sus 21 años está más pendiente de ser también un gran jugador de tenis, un portento de la naturaleza, pero no obviar los momentos de ocio, estar con la familia, salir de fiesta. Rafa Nadal es justamente lo contrario. Rafa, bueno, siempre lo ha comentado él también, que le gusta solo estar en casa, en Manacor, con su familia, jugar al golf, jugar a tenis, juego de mesa, entonces es una vida un poco distinta. A Carlos le entiendo, con 21 años, ha ganado ya 4 Grand Slam, pero obviamente el cuerpo te pide también pues vivir un poco tu época. Tienes 21 años, todos tus amigos tienen 21 años, cuando empiezas a salir, empiezas a hacer ciertas cosas que el tenis profesional no te permite, y a Carlos le va a costar un poquito más. Veremos a ver cómo lidia con eso el resto de su carrera, pero de momento, con 4 Grand Slam y, si no me equivoco, 7 Master 1000, no nos podemos quejar. La historia se escribe a partir de 2005, con el primer Roland Garros, con Mariano Puerta, en unas imágenes que han sido repetidamente emitidas, comentadas, y que son inolvidables porque representan la historia del deporte español. El primer Roland Garros de Rafa, por suerte no el primero de los españoles, porque hemos tenido a lo largo de la historia muchos campeones de Roland Garros, pero fue el inicio de una época. Además, Rafa no era su sueño ganar Roland Garros, él siempre ha comentado que Wimbledon era el torneo que él quería ganar. Luego obviamente ha tenido más éxito en arcilla por su tipo de juego, pero ese 2005, además, primera participación de Rafa en Roland Garros, que es algo que yo creo que no se ha vuelto a repetir, que un jugador llegue a un Grand Slam por primera vez y lo gane, es algo muy complicado que se repita. Con 19 años, Alba, ¿qué estabas haciendo tú con 19 años? Y lo que hablabas de la forma de jugar, ¿no? Hasta ese momento la gente estaba obsesionada en los deportes de los tenistas profesionales en lanzar recto y paralelo siempre al suelo, ¿no? Él empezó a darle efecto a la bola. Y a jugar con una bola muy alta. De hecho, a Federer le tiene el cara a cara ganado por precisamente jugar la bola muy alta, que botase con mucho efecto listado, en un mundo en el que estamos acostumbrados a gente que sacaba muy bien, muy fuerte, jugar plano y jugar a palos. Algo que parece que ahora se está viendo más, han vuelto un poco más los tenistas que buscan el juego rápido, y Rafa fue uno de los precursores, aprovechando también de la arcilla, en buscar algo distinto, algo que también tiene mérito, porque Rafa obviamente pues tuvo con otras armas, tuvo que buscar la forma de dominar la arcilla como lo hizo durante
veintitantos años. Una forma de jugar impresionante que también involucionó el cordaje, ¿no? La forma de hacer las raquetas y también la forma de desenvolverse en distintas pistas con iguales prestaciones. Da igual arcilla que la hierba de Wimbledon o que la pista dura, ¿no? Del US Open o del Abierto de Australia. Correcto, de hecho, Rafa en Wimbledon tiene grandes victorias, a pesar de, todos recordamos que solo tiene 2 títulos, pero también tiene un par de finales perdidas con Federer, o sea que mirando un poco las estadísticas, también fue un gran jugador de hierba en una superficie que es todo lo contrario a lo que hace su juego. También tiene ese mérito de saber jugar con una bola en tierra batida, tú puedes tirar la bola alta que sabes que no te va a volver rápida. Jugarle a una derecha a Federer alta en césped, sabiendo que te va a venir una derecha a 180, es muy complicado y hay que saber hacerlo muy bien para que no te pase factura, y Rafa fue capaz de hacerlo. En el US Open también tuvo grandes prestaciones, le costó más a Australia, también el principio de año siempre le ha costado un poquito más, también una pista mucho más rápida de lo que es el US Open, pero nos deja un registro que ha ganado todos los Grand Slam al menos 2 veces, que eso es algo que creo que solo él y Djokovic han conseguido. Fíjate el triplete, ¿no? El Big Three, ¿no? Que son Rafa Nadal, Roger Federer y también Djokovic, ¿no? Magníficos tenistas, cada uno con su estilo en la pista, porque la elegancia de también, ¿no? De Federer es increíble, ¿no? Nadal es lo contrario, más fuerza, más energía, más pasión por el tenis quizás. Claro, es justamente lo bueno que tiene es que son 3 perfiles totalmente distintos. Rafa es un jugador bastante ortodoxo, acaba a la derecha, como ya hemos visto todos, con el brazo por encima de la cabeza. Federer parece que juega al tenis y lo hace fácil, que no suda, que lo ves y dice jugar, pero ¿cómo es posible que haga eso? Y luego tienes a Djokovic, que es un poco la mezcla entre los dos. No tiene quizá tanto talento como Roger, no es tan esfuerzo físico como Rafa, pero tiene el punto perfecto de equilibrio entre todos los aspectos para ser el más completo de los 3. Así que sí que es cierto que en otros deportes quizás tenemos rivalidades donde son 2 jugadores muy parecidos y que por eso se van contrarrestando, pero en lo bueno del tenis es que hemos tenido 3 distintos para todos los gustos. Y fruto de este trabajo durante tantos años, ese merecido homenaje, primero, ¿no? En perfil más bajo, durante la Copa Davis en Málaga, que no estaba muy de acuerdo Rafa, según ha comentado sobre ese homenaje, no era el tiempo ni el lugar, pero luego el más emotivo, ¿no? Primero, el último relevo, ¿no? De la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de París y luego el homenaje el pasado día 25 en la Philippe Chatrier, en su casa. Hemos visto de nuevo que, por desgracia, los franceses nos han enseñado cómo tenemos que despedir a nuestras leyendas. El propio Pau Gasol también lo comentaba, que es muy amigo de Nadal y que estuvo en esa despedida. Y pues París le ha dado una antorcha olímpica, Zidane, icono francés, pasándole la antorcha olímpica a Rafa, un homenaje en la Philippe Chatrier. Bueno, hay rumores también de que se pueda llamar la pista Rafa Nadal. No sé hasta qué punto será eso cierto, porque Philippe Chatrier es una gran figura de la historia de Francia, pero nos demuestra un poco lo que ha sido Rafa. También toda la gente que quiso estar presente, jugadores, actores, el padre de Roger Federer, que también fue muy sorprendente, otros jugadores, lo que te habla de la grandeza que tiene Rafa. Fue emotivo también ese recuerdo a su tío, a Tony Nadal, que fue quien lo llevó por la senda de la victoria, del sacrificio y del esfuerzo continuado. Un Tony que siempre ha sido un poco criticado porque cada vez que hablaba pues comentaba la dureza con la que había entrenado a Rafa. Fue el primero en hacerle jugar con la mano izquierda porque Rafa es diestro de mano, o sea que sorprende también que juegue con la mano izquierda, pero fue el que sin duda le ha hecho ser quien es. El propio Rafa también lo comentaba y lo sabía. Nos hubiese gustado quizás verlo acabar su carrera de la mano de Tony. Estos últimos años ya estuvo con Carlos Moyá y con demás entrenadores, pero sin duda ha sido la figura principal en su carrera, porque además aportaba un poco, también leyendo la biografía de Rafa, el punto distinto de la familia, porque los padres han sabido siempre dejarle jugar al tenis. Yo no sé de tenis, no voy a enseñar a Rafa a jugar, voy a enseñarle valores, y Tony también se ha encargado de enseñarle en la parte del tenis, así que es un poco un compendio que ha conseguido hacer a uno de los mejores tenistas de la historia. Una figura que trasciende lo deportivo, ¿no? Él se ha sentido muy español, muy identificado con la sensibilidad, ayudando cuando vio la Dana, ¿no? En primera persona a la gente de Mallorca, donde él ha tenido su residencia familiar. Significa el español elevado a la máxima potencia, ¿no? Rafa Nadal. Sí, sin duda. Yo creo que también eso hace que nosotros pensemos, o bueno, en mi caso piense que es el mejor deportista español de la historia. Por eso mismo que comentabas, también ha montado academias en España, nunca ha buscado irse fuera, siempre ha tributado aquí. Al fin y al cabo es un ejemplo de lo que es ser español, es quien nos ha representado tantos y tantos años. El primero en coger la bandera cuando ganaba un trofeo, ya fuese donde fuese, en Pekín, Australia, Estados Unidos, siempre con la bandera, hablando siempre muy bien de España. Y es el claro ejemplo que a mí me gusta de un deportista español, porque refleja unos valores que yo considero que son muy buenos para el deporte y para la vida en general. Y fruto de esa generosidad también mantiene su academia, ¿verdad? La academia de Rafa Nadal, porque el tenis también mueve mucho dinero, ¿no? Y ser profesional no es fácil, y cantidad de primeras figuras que están ahora en la lista de grandes tenistas se han formado en academias, por ejemplo, de Rafa Nadal o de Ferrero, por poner un ejemplo. Totalmente, y además Rafa ha abierto muchas academias por todo el mundo, pero la de Manacor sigue siendo la principal. Él sigue yendo mucho a entrenar, tiene los mejores entrenadores y sobre todo trata de que salgan más y más jugadores españoles, porque ser profesional obviamente no vamos a engañar, Salva, que viven los 150 mejores del mundo.
lo que busca Rafa también es que sean más españoles los que cada vez tengan la oportunidad de poder ser profesionales. A lo mejor no ser un Rafa Nadal o un Carlos Alcaraz, pero ser profesionales. Y eso es algo también que hay que agradecer, aunque obviamente es una empresa privada, pero Rafa siempre velando un poco por el interés de los más jóvenes de España. Y qué pena esa Copa Davis, ¿no? No haber ganado esa medalla también olímpica con Carlos Alcaraz, pero bueno, todos tienen sus borrones, ¿no? En la trayectoria inmaculada de un deportista sin igual. Pues creo que fue la quinta derrota de Nadal en la Sautier, 4 individuales, esa única en el dobles con Carlos. También hay que entender que Carlos venía jugando 2 partidos durante 3 días previos a esa semana. Luego llegó también a la final olímpica en individuales. Y un Rafa que obviamente jugando contra 2 especialistas en dobles, como eran los americanos, se hace complicado poder ganar ese partido. Una auténtica pena, porque yo creo que todos soñábamos con esa despedida, un poco también el paso de antorcha que se suele decir siempre, del joven al, bueno, en este caso del más mayor al joven, 2 españoles. Y hablando de momentos cruciales, momentos increíbles, mágicos, estoy recordando, José, en Wimbledon 2008, el cielo se abría, en el sentido más peyorativo del término, la climatología no acompañaba, las dudas físicas, y ahí Rafa Nadal emergió para destronar al rey Federer. El cielo británico, Salva. Todos sabemos el tiempo que hace siempre en el Reino Unido, en una final que es el mejor partido de la historia para muchos de los entendidos. Yo creo que se puede disputar quizá con esa final de Australia contra Djokovic, en la que los dos acabaron teniendo que sentarse en la silla antes de recibir el premio. Pero ese partido aúna un poco todo eso, lo que te has comentado de la molestia física, el tema de la lluvia. 2008, el primer año que Rafa le gana a Federer después de 2 finales perdidas en Wimbledon. Rafa ya venía siendo el rey de la tierra, Federer lo era de la hierba, y era todo, se juntó todo para que se diera el mejor partido de la historia, y un partido que hasta el día de hoy podamos seguir viéndolo porque nos sigue emocionando. Nosotros hemos querido tener este homenaje especial para un deportista excepcional que ha llevado la marca España como ningún otro a nivel mundial. Sin duda, al fin y al cabo Rafa siempre es el... Cuando mucha gente de fuera de España piensa en un español, se te viene Rafa Nadal a la mente, porque es alguien que ha trascendido más allá de lo que es un deporte, y para mí eso es lo que te indica cuando una persona es una leyenda o un muy buen atleta, y creo que Rafa cumple con eso. No se pierdan todos los lunes a partir de las 9 de la noche, ¿verdad? Grada 24, y en los informativos José Martínez siempre nos comenta las mejores noticias de la jornada. Gracias por el análisis y siempre en el recuerdo Rafa Nadal en todos nosotros. Gracias a ti, Salva, por dejarme hablar un ratito sobre Rafa Nadal, mi deportista favorito, ídolo de muchos españoles, y bueno, encantado de compartir un rato contigo. Nosotros seguimos asomándonos a la ventana con nuestros invitados, donde nos gusta estar para comunicar. Juan Viruega es director de cine y también director del aula de cine de la Universidad de Almería, que se asoma a la ventana para hablar de unas actividades imprescindibles para todos los amantes del séptimo arte. Del 2 al 4 de julio tendrá lugar en Roquetas de Mar, en el aula polivalente, un curso excepcional, una mirada al cine andaluz del corto al largo. Juan, buenas tardes, bienvenido a la ventana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar ahí. Espero que podamos dar algunas claves de en qué va a consistir el curso de verano. Va a ser un curso de verano realmente apasionante para todas las personas, estudiantes o profesionales que quieran acercarse a la forma de hacer cine como tú la haces, Juan. Nosotros lo que hemos detectado es que hay, bueno, por un lado, una carencia de formación reglada en la provincia de Almería vinculada al cine, pero sí que hay una industria, sobre todo vinculada al cortometraje, que el cortometraje, como bien sabéis, es esa plataforma que te permite experimentar, empezar a generar un lenguaje cinematográfico. Y sobre todo el objetivo de este curso pues es reunir a una serie de cineastas, hombres y mujeres andaluces que han dado ese salto del corto al largometraje, y sobre todo explorar cuáles son todas las fases y las etapas creativas, desde la fase de generación de la idea, el guión, tanto para el cine de ficción como para series de ficción y también para el género documental y experimental. Un proceso creativo que es muy delicado, Juan, ¿verdad? Y que hay una tormenta de ideas por parte de todos los que se involucran, todos los protagonistas, que dan como resultado un cortometraje o un largo donde se exponen, ¿no?, todas esas ideas que se quieren transmitir al espectador, esas sensaciones, esos sentimientos. Sí, de hecho, bueno, hay que combinar siempre como la etapa más creativa, ¿no?, en lo que es la escritura de esa fase de guión, que en un cortometraje pues comprende unas 10, 12 páginas. De repente, cuando das el salto al largo, es un proceso creativo y de investigación mucho más prolongado, que puede durar incluso años, ¿no? No digamos ya la fase de financiación y de cuando tienes que levantar económicamente el proyecto, no solamente para el rodaje, sino también para la distribución, para la promoción de la película. Entonces, nosotros en el curso de verano vamos a explorar cada una de esas fases. Como te decía, vamos a tener pues al cineasta Inares, que ha dirigido ya
3 largometrajes, que también dirige la serie Élite, a la directora granadina Rocío Mesa, que debutó en el largometraje hace 2 años con Secaderos, que estrenó en el Festival de San Sebastián. Tendríamos a la cineasta Nuria Vargas, que hará lo propio pero con el cine documental. Como sabéis, ella también dio el paso con su primer largometraje Controverso, que está en parte rodado en la provincia de Almería. Tendríamos también al cineasta malagueño Alejandro Marín, que no solamente debutó hace un par de años, estuvo nominado al Goya por su primer largometraje Te estoy amando locamente, sobre la revolución LGTBIQ+, en Andalucía en los años 70, sino que también acaba de estrenar en Movistar Plus una serie de ficción sobre la canción La La La, ¿no? La canción que ganó Eurovisión en los años 60 y que está y que todo el público puede ver. Y también estaré yo, que debuté hace un par de años con mi primer largometraje Amanece en el Festival de San Sebastián. Así que bueno, entre los 5 vamos a hacer como un barrido por todas estas fases creativas en este curso, desde el guión hasta la dirección, pero bueno, analizaremos también nuestras películas y sobre todo daremos las claves precisamente de lo que es ese salto del corto al largometraje. Y sobre todo una persona como tú, destacada en el cine, Juan, que ha contado con el apoyo institucional, ¿no?, del Ayuntamiento de Roquetas muchas veces para poder llevar a cabo tu trabajo. Sí, efectivamente, hemos tenido mucho apoyo por parte de la provincia de Almería, por parte de Diputación, Ayuntamiento de Roquetas, Ayuntamiento de Tabernas. Tuvimos muchísimo apoyo para el rodaje de la película, la verdad, también de la Junta de Andalucía, de Canal Sur. Era una película que estaba rodada íntegramente en la provincia de Almería y rodada por profesionales también de la provincia de Almería, y es cierto que en ese sentido es una película Amanece muy almeriense. Hay que recordar, por ejemplo, hace unos días cumplía Clint Eastwood, ¿no?, 98 años, creo recordar, y él no hubiese sido nada sin la labor de Sergio Leone, por ejemplo, en los Spaghetti Western. Es decir, Almería sabe de cine, hay grandes profesionales como tú y sabe distinguir, ¿no?, entre la calidad de las distintas obras para hacer llegar el cine al gran espectador. Sí, exactamente. Bueno, es indisociable, ¿no?, la provincia de Almería del cine desde los años 50 hasta la actualidad. Tenemos además 2 festivales muy importantes como son FICAL y Almería Western Film Festival, que es el cine que dirijo yo y que se celebrará en Tabernas del 8 al 12 de octubre. Así que lo que intentamos de alguna forma es que esa parte más cultural o de acercamiento al público venga acompañada por la formación reglada. Y bueno, yo creo que ahí la Universidad de Almería está haciendo una labor también fantástica con la programación de talleres, cursos y trayendo muchos profesionales y cineastas a la provincia, ¿no? Que yo consumo cine a través de las plataformas, evidentemente, y también series, pero evidentemente hay toda una revolución de miradas en el cine español, además muy vinculado a las autonomías. Yo creo que las nuevas miradas y las voces más interesantes están ocurriendo en las autonomías, sobre todo en Andalucía, en Galicia, también en País Vasco. Y por supuesto ahora mismo tenemos historias a través de todos los formatos, ¿no?, del cine de animación, también del cine experimental. Entonces, bueno, creo que ahora mismo vivimos una edad de oro bastante interesante. A todo ello también se une, ¿verdad?, el apoyo de la Unión Europea para promocionar, ¿no?, el trabajo de pequeños cineastas que se hacen grandes a través de la exposición, ¿no?, al gran público de sus trabajos. Sí, bueno, de hecho las coproducciones entre España y Europa pues tienen muchísimos apoyos desde el desarrollo de guión, ¿no? Porque como te decía, hay muchísimos festivales que articulan una amalgama de ayudas a la creación a través de laboratorios de desarrollo, a través de becas, y luego también, por supuesto, está el plan Eurimages para las coproducciones entre España y otros países europeos. Pero bueno, también está Ibermedia, que propicia la colaboración y la coproducción entre España y países latinoamericanos, ¿no? Pues Juan Viruega, director de cine y también responsable de la Escuela de Cine de la Universidad de Almería, enhorabuena por estos cursos. Pueden entrar en la página web de la Universidad de Almería e inscribirse directamente del 2 al 4 de julio. Esta mirada al cine andaluz, del corto al largometraje, allí podrán disfrutar de grandes personalidades que, Juan, ¿verdad? Es un placer compartir el conocimiento práctico y la experiencia profesional con todos los alumnos y colegas y profesionales que acudan a este curso tan bonito y especial. Y una oportunidad única, ¿no?, de tener a todos estos cineastas andaluces en la provincia de Almería, precisamente para dar esas claves de lo que ha supuesto ese salto del corto al largo. Y yo creo que es una oportunidad que está muy bien, sobre todo para gente que está aprendiendo, que está experimentando ahora en el formato corto y que tiene pensado en vista de 3-5 años dar ese salto al largometraje, ¿no? Yo creo que ese es como el público al que más dirigimos el taller, pero por supuesto también está abierto a todas las personas que quieran empezar a escribir, a desarrollar sus ideas, sus historias. Pues bueno, pues serán bienvenidas también al curso de verano.
Y sobre todo y recordar que igual que hay un pop andaluz, una música que tiene idiosincrasia propia en la región andaluza, también hay un cine de mucha calidad y este curso tiende a promocionarlos y a defender una labor increíble con la difusión de la cultura. Juan, en definitiva. Sí, totalmente. Bueno, el cine de hecho es como la disciplina del arte que interrelaciona a todas las demás, ¿no? A la música, a la danza, a la pintura, a la arquitectura, a la escultura. Bueno, intentamos siempre efectivamente programar desde el aula de cine de la universidad cursos, talleres, muchas veces también en colaboración con otras áreas, ¿no? Así que, bueno, espero que podamos seguir trabajando en esa línea. Gracias por acompañarnos y que viva el cine español y el cine andaluz y la gente como vosotros que defendéis la difusión de la cultura por todas partes. Muchas gracias por acompañarnos, amigo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Saludo. Nosotros despedimos por hoy La Ventana. La abriremos mañana, que será miércoles 4 de junio. Habrá más información, más actualidad y más entrevistas con los protagonistas de la noticia. Gracias por acompañarnos, que les vaya muy bien y feliz tarde-noche para todos.